clásico, pero más. Son toda ¿Diego Wallace? un árbol genealógico. Ah, Arturo Pardo, sí. Arturo Vargas. De Morbo 3. Sí. Ah, ya, sí lo saco. Pero bueno, no estás estudiando todavía. ¿Quién sabe? Próximamente se le van a quitar a los textos de todos los barros. Te lo juro, en la universidad recibí los barros. No, no, ya. Descuento para. Antes había descuento por hermanos. Ah. Y si tu papá y tu En hermano. mi promoción había como tres. No, también hay descuento porque tu hijo es que eres docente a tiempo completo. Caray. Pero creo Y que tiene descuento. en fármaco creo que somos tiempo completo aquí. Salas y yo y hay dos más creo. Que son tiempo completo. ¿Usted enseña teoría? No, gracias. No, Entonces aguanto ver los 2 horas al día. 4. No, y ahora son 6, porque más 2 horas como el seminario de teoría. Pero eso fueron clases, estamos jugando. Iba a comenzar, Daniel. A ver, Iba a comenzar, pero. Les hablaron de la Gina, ¿no? Sí, la guía. Ya. Chiquilla. Sí, la pero eso guía. sí estoy poniendo 16 aquí. ¿Y qué les han dicho sobre la China? Una guía muy bonita, yo creo que ¿Cuánto tienes ¿Les han enseñado cómo se trata? Nos enseñaron semio, cómo diagnosticarlo. ¿Y eso para qué les sirve? Sí, no. Yo también me lo pregunto. Esto no lo veo. Yo solo entendí. Tienes que bajarle el parcial. Ah, le bajaste. Al final. Sí, igual se pasa. Claro, cómo funciona el acto. Pero no es donde actúan los fármacos. O sea, la fisiopato, Estás los igual. tallos. Entonces, no lo sé. Ya. Son 20 cosas que no. Eso es súper padre. Claro. No se les hace por restauración. Menos de que Marcos me Es un odia. excelente profesor, es un excelente profesor que cuando se va a Yo te hago tus la apuntes y tú me haces mis apuntes. Oye, quieto. Yo creo que Ustedes se quejan como buenos, pero cuando exponen, no, ese es el si se mismo va la luz, que si se va la luz, se va la también luz, se me muero. morirían ustedes. me ahogo, me entré en pánico. Porque están haciendo, lo que pasa es que ustedes están generando el círculo vicioso. Se supone que ustedes son los que deben hacer el cambio. Porque los de la old school ya se están retirando o ya se están yendo. Los que le quitan el oxígeno a la medicina ya se están despidiendo, ¿cierto? Y ustedes son el nuevo pulmón. Y ustedes son quienes deberían hacer el cambio. Alarcón. Alarcón, ¿no hay? Arenas. Aymar. Presente. Valdeón. Presente. Ya sabía, tienes un clon en norte. Hay una luna que es igualita a ti, que ya Calderón. Dávila. Dávila. Se traslada. Se intercambia. Es como intercambio de Flores. Flores, ¿no hay? Omar. Presente. Minaya. ¿Está despierto Minaya? Ahorita sí. Pero ¿cómo es que un padre? Reinaga. ¿Un padre qué? O sea, en Juego de Gemelas, los padres dijeron como que ya bueno, Tú ya tenemos Eran 2 países distintos, no eran 2 conos. ¿Sabes? Olmos. Torres. Tu papá sea infiel en el juego de Gemelas. que tu papá otra familia, ¿no? Si no, imagínate, medio perro sería juego de Sí, son. Ay, más. Tú sabes de eso. Hay que decir para que no se porque no sabemos en qué quedemos fallados. Tú de trabajo. Entonces, lo de diagnóstico, ¿sí lo han visto?
¿Lo qué? Abre, pues. Ah, no, sí, sí, más o menos. El diagnóstico sí lo han visto. No sé. O sea, sí saben diagnosticar asma entonces. Más o menos. Todo, doctor, todo. O sea, es como que sé que se debe eso como que podría. Pero nunca vimos valores. Ustedes no tienen un seminario de POC, no hemos tenido un seminario de POC. Sí, Usted dice sí. seminario. Y no les enseñé a diagnosticar. Sí, Pero Y ahí es mandar lo mismo. No. con salbutamol se revienta. Por ustedes es que tomo cada fin de semana. le juro si ganas. Imagínense, un shot por cada jalado. No, doctor. Se queda así. Sigue sobre, sigue sobre. Yo también dije jaja, pero al lado así. Después en mi examen, pipipi. Yo también quiero. Pasemos una. Pero, a ver, ¿cuánto te falta? No, cuando le estaba explicando lo de cuando tocaba la exposición y él empezó a explicar que de suficiencia cardíaca y videos, no me puse a llorar. No sé si el profesor me vio con los ojitos aguados. Puedes señalar. ¿Y acá? Ay, tengo 100%. Creo que sí se llega a 8. Me falta 10 centavos para llevar. Oye, porque se demora tanto. Es que tengo monedas, Gracias. Ahí está. Ya, quiero mostrar. Ya, ¿qué más? ¿No tiene pastel de galleta? No tienes donas. Oh, qué asco. Ya, alisas, cosechadas. Ya. Gabriel, ya te está pidiendo. Ya tienes sentido. Con esto llegué a 8. Salud. Ya. Gracias. Ya. No quería venir. No debería haber clases después de un feriado. Por cierto, ¿por qué fue feriado? Día de la bandera. ¿Qué pasó por el Día de la Bandera? ¿Qué pasó con Alfonso Barro? Se tiró. Se Ah, escuché, se murió. No, pero estás en ¿Se lanzó de dónde? de un peñasco. Del Morro de Arica, ¿cierto? ¿Y saben qué pasó el 6 de junio? No, es a nivel mundial ese evento. Se celebran los 80 años del día D. ¿Y saben qué es el día D? Es el día en el que empezó Es el, la des- Primera no, Ese es el desembarco en Normandía, ¿cierto? Por los aliados, que se considera el inicio de la victoria aliada. Ah, sí. Ojo, recuerda que el que solo sabe de medicina, nada sabe. Yo se recuerdo que decía Diego ahora Barros. por fuera. No, es que yo también recuerdo que Diego Barros decía Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un patrón obstructivo, tenemos dos opciones, ¿cierto? Si es que revierte, es asma, y si no revierte, es EPOC. ¿Y qué criterios tengo yo para determinar si es que realmente revierte? Acuérdate, hay tres criterios, ¿ok? 12% del valor del paciente, 200 mililitros, y la última actualización de la GINA, en el 2024, te habla del 10% del valor teórico. ¿Okay? Cualquiera de esas tres situaciones se considera reversibilidad. ¿Ok?
repito, 12% del valor mismo del paciente, ¿ok? 200 mililitros o más del 10% del valor teórico, ¿ok? Que como ustedes sabrán no es lo mismo, ¿cierto? A todo esto, cuando tú haces una espirometría, ¿ok? ¿Qué es lo que mides? ¿Qué es eso del 80%? Acuérdate que una persona, ¿ok?, debe expirar el 80% de todo el aire que tiene retenido luego en una expiración forzada en un segundo. Y si se demora más, ¿qué pasa? Es porque tiene algo que está obstruyendo la salida de aire. ¿Ok? Porque como ustedes sabrán, el asma es un problema inspiratorio o expiratorio. Mejor dicho, entra menos aire o sale menos aire y retienes aire. Sale menos aire, ¿cierto? ¿Ok? Por eso es que el paciente es un retenedor de ¿qué cosa? De CO2. Por eso a la larga va a ser ¿qué cosa? Una acidosis respiratoria. ¿Ok? Que ojo, que como ustedes sabrán, según la presentación clínica del paciente puede tener varios trastornos ácido-base, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente llega a emergencia y está taquipnéico, ¿qué diagnóstico tendría? En el ABA. ¿Qué pasa cuando haces taquipnea? Intermayores. ¿Qué pasa con tu CO2? No, pues lo barres. ¿Ok? Y es por eso que cuando una persona está nerviosa, ¿qué hacen? Te dan una bolsita, ¿para qué? Para que el CO2 no se vaya. ¿Ok? Entonces un paciente que está taquipnéico, ¿sí?, va a empezar a barrer su CO2. Y si barres el CO2, ¿cómo que se comporta? ¿Como ácido o como base? Como ácido, ¿cierto? Entonces, si boto el ácido, ¿cómo va a quedar mi medio? Alcalino, ¿cierto? Entonces el paciente va a tener una alcalosis respiratoria. Pero si viene un paciente que ya tiene durante mucho tiempo asma, es un retenedor de CO2, ¿cierto? ¿Qué dijimos? ¿Qué trastorno tendría? Una acidosis respiratoria. ¿Okay? ¿Y cómo también demuestras que el paciente es un retenedor de aire? ¿Okay? Porque vas a ver que su volumen residual aumenta, ¿ok? Entonces, por ende, su capacidad pulmonar también. Y físicamente, ¿cómo lo vas a ver? ¿Alguien tiene algún familiar o algún conocido asmático? ¿No? Si tú le ves el tórax, ¿sí? Ya tiene el famoso tórax en tonel, ¿sí? Está todo hiperinsuflado. ¿Ok? Y cuanto a EPOC, creo que ya hemos visto bastante, ¿cierto? ¿Ok? El EPOC no tiene mucho que ver con el tema de alergias, alérgenos, exposición a ácaros, exposición a polvo, ni nada de eso. ¿Ok? Lo que sí tiene que ver el EPOC, que era exposición a biomasa, ¿cierto? O en este caso a partículas industriales, por ejemplo, enfermedades ocupacionales, ¿como cuáles? Silicosis, neumoconiosis, asbestosis, ¿ok? Y principalmente ¿a quién? Al humo del cigarro. ¿Ok? Mientras que el asma, ¿ok? Recuerdan que habían dos tipos, ¿cierto? Sí. El asma que es propiamente del niño, ¿ok? Y el asma del adulto, ¿cierto? ¿Ok? También llamados el asma intrínseco y el asma extrínseco, ¿ok? Uno estaba mediado por IgE y el otro simplemente, perdón, uno estaba mediado por mastocitos, mientras que el otro estaba mediado por eosinófilos. Y ustedes sabrán que los eosinófilos, ¿ok?, ¿con quién están relacionados? Principalmente con IgE y con interleuquina 5, ¿cierto? Mientras que los mastocitos, ¿con quién están relacionados? Interleuquina 4. Con liberación de histamina y con interleuquina 4. ¿Ok? Obviamente el asma del adulto va a ser más difícil de tratar, ¿ok? Va a tener más complicaciones y es el que tiene más probabilidades de polifarmacia. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Hemos hecho una revisión general. ¿Y qué es lo que siempre tiene que tener? ¿Cuáles son los 3 principales componentes del asma? Tos, disnea. No, a nivel fisiopatológico. Aumento de la producción de moco, ¿qué más? Inflamación
¿Y qué más? Y broncoconstricción, pues. Ok. Ok. Mira, más o menos cómo se ve un corte histológico, ok, de una célula de un paciente con asma, ok, y un paciente con EPOC. Ok, mira, en el EPOC ya no tienes básicamente tejido, ¿cierto? Todo se está fibrosando, no hay nada que recuperar ahí, por eso es que no es reversible. En cambio, acá tienes una gruesa capa de músculo, ok, que si tú le das un beta-2 agonista, ok, vas a causar relajación, por ende broncodilata. Ok, si se dan cuenta, ok, el componente inflamatorio y de muco es casi el mismo. Ok, y si se dan cuenta también, la obstrucción no es que sea más marcada en una que en otra, ¿sí? Por eso es que la principal diferencia, ¿qué sería? La reversibilidad. ¿Ok? ¿Y qué más? Acuérdate que esto no se puede biopsiar, pues, porque tendrías que volarte un bronquio, ¿cierto? ¿Ok? Por cierto, si me vuelo un bronquio o un bronquiolo respiratorio, ¿qué encontraría? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Hasta qué nivel tenemos tejido cartilaginoso? ¿Hasta qué nivel tenemos Oye, se los dije, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿se acuerdan? Desde la generación 1. Hasta la ¿Sabes 3. cómo se llama? A ver, vamos a ver. Bueno, lo intento. Acuérdense que desde la generación 1 hasta la generación 16 de bronquiolos, ok, se considera la zona conductora. De la generación 17 hasta la generación 23, que es la última, ya tenemos alvéolos, por ende, es la zona respiratoria. ¿Qué más tenías que saber? Que desde la 1 hasta la 3 tienes anillos cartilaginosos en forma de C. ¿Ok? ¿Qué más? Hasta la 16, cartílago. El cartílago. Cartílago, ¿cierto? Pero la cantidad de cartílago iba disminuyendo, de más a menos. Mientras que... El músculo liso. Perdón, vamos a poner acá 4. Ok, mientras que el músculo liso iba aumentando. ¿Ok? Y en la generación 17 ya se considera el bronquiolo respiratorio porque ya tiene pneumocitos tipo 1, ¿cierto? Ok. A todo esto, ¿alguien sabe por qué es importantísimo, salud, que las 3 primeras generaciones sean cartílago en C? ¿Por qué no debería haber un músculo liso ahí? ¿O por qué no hay? Porque ustedes recordarán que hay tipos de cartílago, ¿cierto? Hay cartílago fibroso, hay cartílago hialino, ¿qué más? No estaba morfo por esto. Fibroso, hialino. Okay. ¿Y cuál es el más grueso de todos? Elástico. Si te he dicho cartílago fibroso, ¿no sería el mismo que fibrocartílago? Elástico, hialino y fibroso, ¿cierto? ¿Ok? El fibroso era el que tenía menos movilidad, ¿cierto? Ok. Y tiene sentido, pues. Porque acuérdate que cuando el aire pasa por cualquier lado, genera un efecto de vacío. ¿Ok? El mismo que tú usas para producir la vibración de las cuerdas vocales. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo de esto? No sé si han visto los videos de ahí una playa que está cerca a un aeropuerto. ¿Sí? Y el avión pasa por ahí y luego ¿qué pasa? Viene todo un ventarrón detrás, ¿cierto? Porque acuérdate, cuando el aire se rompe, ¿sí? Genera como una
succión, por así decirlo, un vacío. Lo mismo pasa en la vía aérea, pues. ¿Ok? Imagínate si es que el aire entra y esto no fuese este cartílago que no se mueve, colapsaría, ¿cierto? Con cada respiración tú correrías el riesgo de que se obstruya la vía aérea. Por eso es que al inicio no tienes ni músculo liso y tienes cartílago fibroso. ¿Ok? Eso es lo que le debieron haber enseñado listo, que es más importante. ¿Ok? Ah, por cierto, otra cosa muy importante, mira, en el EPOC ya hay daño del alveolo, mientras que en el asma normalmente no debería haber daño del alveolo. Okay. Fármacos que vamos a usar, beta 2 agonistas. Okay, ustedes saben que los beta 2 tienen su receptor, que es ¿qué cosa? GS, ¿cierto? Y si es GS, ¿qué hace? Convierte el ATP en AMP cíclico mediante una adenosiclasa y promueve la liberación de proteína quinasa A, ¿cierto? Okay. Pero va a pasar algo curioso con esta proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la liberación de calcio. ¿Okay? ¿Qué más va a hacer? Va a hacer que se expongan más receptores beta 2. ¿Ok? ¿Y qué más va a hacer? ¿Qué más hacen los beta 2? ¿Hola? ¿Qué más tienes que bloquear para que no se contraiga el músculo liso? La unión de calcio con calmodulina, pues acuérdense del famoso chispazo de calcio. ¿Ok? Luego tenemos los denominados ICS, ¿ok? O corticoides inhalados, que cómo funcionaban, también les hice un esquema, ¿cierto? ¿Inhiben qué cosa? A la histona acetiltransferasa, ¿ok? Y la histona acetiltransferasa era la enzima que se encargaba de desdoblar el ADN para que éste pueda hacer transcripción y luego traducción, ¿cierto? ¿Ok? Y por cierto, tenía su proteína chaperona que se metía al núcleo y estaba acoplada ¿a quién? A una proteína de shock térmico, ¿cierto? ¿Ok? O sus siglas en inglés, HSP. ¿Ok? Teofilina, ¿qué era? ¿Qué? ¿Qué era la teofilina? Un inhibidor de la De la fosfoesterasa 4, ¿cierto? ¿Y la fosfoesterasa 4 de qué se encargaba? De justamente degradar al AMP cíclico. Entonces, si tú inhibes al que destruye, vas a tener más AMP cíclico. Por ende, más efecto como si es que fuese un beta 2 agonista. Por ende, disminuye la liberación de calcio. Y por ende, haces broncodilatación. ¿Ok? Los colinérgicos, ¿cuáles eran? Hipratropio y su tío, ¿cierto? El tiotropio. ¿Ok? Acuérdense que ¿cuál es el problema con los anticolinérgicos? Que no son específicos, ¿cierto? Y así como tienes, ¿qué es lo que quieres inhibir con los anticolinérgicos? ¿Qué receptor? ¿Qué M? 3. M3, ¿cierto? ¿Ok? Pero también tienes M1, M2, M4 y M5. ¿Ok? Por ende, también generan efectos anticolinérgicos, ¿cierto? Uno de ellos, ¿cuál es el más importante? La sequedad de boca, ¿cierto? Porque ustedes sabrán por sus clases de Morfo 3, ¿ok? Que la glándula parótida, ¿ok? A través del ganglio óptico, ¿ok? Y la glándula submandibular, a través del ganglio submandibular, valga la redundancia, ¿ok? Están inervados por el sistema nervioso parasimpático, par craneal 7 y 9 respectivamente, ¿ok? Entonces, si yo inhibo la estimulación colinérgica, voy a disminuir, ¿sí? La transmisión, ¿para qué? Para la producción de saliva. Entonces vamos a tener un efecto de boca seca. ¿Ok? Y por último, sí, pero no menos importante, los anticuerpos monoclo, los MAPS. ¿Cómo le dicen? ¿Ok? Tratamiento no farmacológico para el asma, obviamente, el paciente tiene que dejar de fumar. ¿Ok? Ojo, para los amantes del vape es lo mismo, ¿no? ¿Sí? La GINA en el 2024 dice que el daño que se produce por el vape, por el polietilenglicol, que es el solvente que tiene la mayoría de vapes, ¿ok?
genera una reacción también en el pulmón. ¿Ok? ¿Escuchaste, Calderón? Sí, ¿ok? Sí, te. ¿Estamos? Entonces, ojo, y la guía te dice, el paciente no puede fumar ni estar cerca de fumadores. Es decir, el fumador pasivo también tiene que ser descartado de acá. ¿Ok? Porque de repente tú no eres el que fuma, pero andas con puros fumones. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Y se van atrás de todavía un N de hígados. ¿Ok? Y se van a lanzar, ¿no? ¿Ok? Eso no puede hacer un asmático. ¿Ok? He visto varios ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más le tienes que decir al paciente? Que tiene que estar en un lugar, ¿ok?, donde no haya polución. ¿Y qué es la polución? Contaminación. Es decir, este paciente, por ejemplo, no puede vivir en una avenida principal, pues, ¿sí? No puede vivir en la Javier Prado, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Que tiene que vacunarse. ¿Contra qué? Si es que es europeo, contra el virus sincitial respiratorio. Si es que es latinoamericano, principalmente neumococo e influenza. ¿Ok? Y obviamente, lo que nos mantuvo en nuestra casa durante un año, ¿sí? Que por cierto, me imagino que ustedes ya deben tener su sexta dosis, ¿no? Recuerden, por favor, que un paciente que no está vacunado, ¿sí?, solo es, ¿qué cosa? ¿Un reservorio para qué? Para mutaciones del virus. O sea que si hay nuevas variantes, ¿sí?, ustedes van a ser los responsables. ¿Ok? ¿Qué más? Ya hablamos de los beta-2, perdón, de los corticoides inhalados, ¿cierto? ¿Cuáles son los corticoides inhalados? Budesonida, ¿qué más? Beclo y Fluti, ¿cierto? Y los beta-2 se dividen en dos. Tenemos de corta acción y de larga acción. ¿Cuáles son los de corta acción? El único que se acuerdan, salbutamol, ¿cierto? ¿Y de larga acción? Formoterol, ¿cierto? Tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el otro nombre del salbutamol? Albuterol, ¿cierto? ¿Ok? Los europeos lo conocen como albuterol y los gringos también. Ok, los anticolinérgicos ya conversamos. Ok, y la teofilina. Y obviamente, si el paciente lo amerita, oxígeno. Ok, pero la vida sería muy fácil si es que fuese así, ¿cierto? Mira, ahí debería acabar mi clase. Pero como cae un poquito bien. No, la verdad no soy. Te voy a contagiar. Vuelve a decir que es moto y te voy a llevar fármaco 4 veces. Bueno, puedo decir eso. A ver, ¿dónde? Diseño grupo 3, cuando habíamos hecho la prueba de dosimetría. Entonces hacemos grupo 3 cuando estamos en grupo 3. Y del B. Puedes hablar de ese ahorita o toda mi clase. ¿Quién dijiste que no Ok. Entonces, ay, no se ve, ¿no? Ahora sí. Ok, les presento la guía Gina, ¿ya? Ok. Hola. Qué educado. Miren, aquí vamos a empezar de lo peor a lo más fácil, a lo menos complicado. ¿Ok?
Si un paciente ya ha tenido una visita, si ha tenido más de 3 visitas a la emergencia, ¿ok? O ha tenido una complicación mortal del asma, ¿ok? Ya se considera como step 5, ¿ok? ¿Y cuáles son las complicaciones mortales del asma? La principal es el tórax silente. ¿Y qué es el tórax silente? Su mismo nombre lo dice. Tú lo escuchas a ese paciente y no entra ahí. Creo que podemos poner una plaquita del tórax. Silente, de silencioso. Eso sí lo escuché. Mira. Normalmente se debería ver aire acá, ¿cierto? No se puede visualizar prácticamente nada y no se diferencia ninguna estructura. ¿Ok? Y luego, para estadificar al paciente en un step 1 o en un step 2, mira, ¿qué te dice la guía? Facilito. ¿Qué dice acá? ¿Sí estás viendo el mapa, no? ¿Qué dice? Si el paciente tiene 1 o 2 veces por síntomas 2 días o menos a la semana, ¿cierto? Pero síntomas diarios, ¿ah? Acuérdense. ¿Ok? Perdón, síntomas diurnos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Ok? O el paciente ha tenido problemas con con un paciente considerado como asma bien controlado, empiezas con step 1 o step 2. ¿Ok? Perdón, acá está, a la izquierda. ¿Ok? Pacientes con síntomas menos de 3 a 5 días en una semana con, ¿ok?, función pulmonar normal. ¿Ok? Mira, así de simple. Si el paciente ha tenido 3 a 5 días en los que ha tenido síntomas diurnos, ¿ok?, en una semana se le considera como asma leve, ¿ok? O es candidato para step 1 y step 2. ¿Ok? Normalmente, ¿ok?, si es que tienes un paciente que no tiene otro factor de riesgo y solo tiene esta sintomatología, empiezas con el step 1. ¿Y qué te dice el step 1? ¿Qué le tenemos que dar? Corticoides inhalados. Corticoide inhalado. Y baja dosis. ¿Y baja dosis de qué? Acuérdate que los dos vienen en uno solo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces le das baja dosis de salbutamol con corticoide de formoterol con corticoide inhalado. ¿Okay? O bien este track, ¿ya? Este track es el track 2. El ideal es el que está acá. El track 1. ¿Sí? Okay, vamos a hacer esto. Okay, para que no se cree en su cerebrito. ¿Ahora sí? ¿Así estamos bien? ¿Ok? Si el paciente tiene síntomas menos de 3 a 5 días, ¿ok?, o en otras palabras, ¿sí?, máximo 2 veces a la semana, ¿cierto? ¿Ok? Porque ustedes saben que mayor o igual a 3 es lo mismo que menor de 2, ¿cierto? Menor o igual a 2. ¿Ok? Si no saben eso, no es mi culpa, es de su miss que no les enseñó. ¿Ok? Y mira, si el paciente presenta síntomas todos los días y tiene el antecedente de haberse despertado en la noche por problemas respiratorios, ¿ok?, más de una vez por semana, y adicionalmente a eso, el paciente, ¿sí?, tiene un déficit de la función pulmonar en la espirometría, inicias con step 4. ¿Y el step 4 qué es? ¿Qué dice acá? Corticoides inhalados a dosis media, ¿cierto? ¿Ok? Ahorita vamos a ver lo que es la terapia MART, no se preocupen. ¿Ok? Que es básicamente lo que está acá. Dosis de mantenimiento y dosis ¿ok? Ya. Entonces, si el paciente no ha tenido un asma grave,
y ha tenido y tiene síntomas diarios, pero adicionalmente a los síntomas diarios ha tenido por lo menos un síntoma nocturno, ¿ok? ¿Con qué empezamos? Con step 4, ¿cierto? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente está jodido, pues. ¿Ok? Imagínate, tener síntomas todos los días y encima tener que levantarte en la noche porque se te cierra el pecho. ¿Ok? Con ese paciente no puedes empezar con step 3, ni con step 1, ni con step 2. ¿Ok? Si no tiene esto, seguimos bajando. Esto es para step 4, ¿cierto? Si no tiene esto, y mira, solo se ha levantado una vez a la semana, en las últimas 4 semanas. ¿Ok? Acuérdense que la evaluación es en las últimas 4 semanas. ¿Ok? Si solo se ha levantado una vez y tiene síntomas, la mayoría de días, pero no todos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Step 3. ¿Ok? Y el que está acá abajo, que les comentaba al inicio, es para el step 1 y el step 2. ¿Ok? Que básicamente, ¿ok? Para el track 1, que es el que está a la izquierda, ¿ok? Los dos se usan a demanda, ¿sí? En el step 1 se usa a demanda y en el step 2 se usa prácticamente diario. ¿Ok? Como veo que están más perdidos que la mamá de Marco. ¿Ok? Ya hablamos que para llegar a step 5 el paciente tiene que haber visitado el hospital por asma, ¿cierto? ¿Ok? Para step 4, ¿qué tengo que tener? Levantarte en la noche por síntomas todos los días, síntomas todos los días. 7 síntomas diurnos, 7 días a la semana, ¿cierto? O sea, todos los días. Y nocturnos, mayor o igual que 2. ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Ok? Y en el step 4, ¿qué le daba? Dosis media. A dosis media, ¿cierto? ¿Ok? Luego, si es que no tenía esto, pero que tenía ¿qué cosa? Tenía casi todos los días. Casi todos los días. Y una vez nocturno. ¿Ok? Diurnos casi todos los días. Y nocturnos máximo 1 a la semana. ¿Ok? ¿Qué hacíamos? Step 3, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el step 3? Una dosis baja de glucorticoide inhalado con fluoroterapia. A dosis bajas. ¿Ok? Y si no tiene ninguna de estos, ¿ok? Y el paciente solo tiene síntomas diurnos, no tiene síntomas nocturnos, que pueden ser 3 a 5 veces, ¿ok? En las últimas 4 semanas, ¿ok? Inicio con step 1 o con step 2, ¿cierto? ¿Ok? El step 1, ¿a qué es? A demanda, ¿cierto? Y el step 2, diarios. ¿Ok? Listo. Así de simple. ¿Ok? Ojo, que aquí te pueden marear ¿cómo? ¿Verdad? Y todos estos síntomas, ¿en cuánto tiempo se evalúan? En las últimas 4 semanas. ¿Ok? Entonces, para declarar, por ejemplo, ¿cómo te hacen las preguntas sobre esto? Si te dicen que el paciente ha tenido 3 síntomas nocturnos en las últimas 3 semanas, uno cada semana, ¿qué step es? Ahí viene el problema. ¿Qué te acabo de decir? Es 1 a la semana, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto máximo puede tener? 1 por semana. Si es 1 por semana, con 4 semanas, ¿cuánto puede tener como máximo? 4. ¿Me vas a entender? Sí. ¿Ok? Sí, las preguntas siempre vienen así. Siempre. ¿Sí? Para residencia, para NAM, para ENAM, lo que tú quieras. ¿Ok? Siempre viene así. ¿Ok? Y si te dice que el paciente ha tenido 10 eventos nocturnos durante las últimas 4 semanas, step 4, ¿cierto? Y si el paciente te dice que últimamente ha ido a emergencia porque se le había cerrado el pecho y tenía tórax silente, Cinco. step 5. ¿Ok? ¿Ven que no es tan complicado? Solo tienen que leer esto que está acá.
Vamos a ponerlo acá. 3 a 5 por semana, ¿ok? Ojo, que no es lo mismo que el paciente te diga, por ejemplo, que los últimos 15 días, ¿ok?, ha tenido síntomas diarios, a que el paciente te diga que ha tenido 15 días en total, pero en las últimas 4 semanas. ¿Ok? Para que no te das bolas, acuérdate de esto que está acá abajo y de esto que está acá arriba. Porque solo tienes el step 4 y el step 1 y 2. Y lo que no es ni step 4 ni step 1, ¿qué va a ser? 3. Step 3. Y el step 5 no creo que nadie se confunda, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento para el step 5, doctor? Primero, haces un análisis fenotípico del paciente, ¿ok?, para ver qué tipo de asma es, ¿ok? Y de ahí recién, ¿qué haces? Le metes todas las cremas. ¿Y por qué, doctor? Porque normalmente si el paciente, ¿ok?, no responde o ha llegado al step 5, es porque lo más probable es que el diagnóstico no sea solo asma, sino tenga alguna otra enfermedad que esté empeorando o exacerbando el asma. Puede ser que tengan alérgenos, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que la paciente duerme con su peluche de su ex todo el día, ¿ok? Y está lleno de ácaros, pues, y así nunca se va a sanar, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque justamente como en el step 5 le vas a meter todas las cremas, vas a tener, mientras más fármacos tengas, más RAM, ¿cierto? Entonces tienes que hacer un análisis fenotípico, ¿ok?, para ver qué tipo de asma tiene el paciente y analizar otras cosas, otras patologías, descartar otras patologías pulmonares. ¿Ok? ¿Y qué le vas a dar en el step 5? Formoterol, ¿ok?, más ICC a altas dosis, ¿ok? ¿Qué más? Más un antiglucotrieno, más menos un LAMA, de acuerdo a qué patologías puede tener el paciente adecuadamente, y también Safilucas y Montelukast. ¿Ok? Y si es que no tiene, o sea, si es que tiene los recursos suficientes para poder comprarse un anticuerpo monoclonal, ¿con cuál inicias? Con omalizumab. Ok. Ahora que recuerdo, ayer vi una actualización de la guía sobre anticuerpos monoclonales. Para que vean que me tomo la molestia de revisar la guía, porque no me había con ustedes. Me has hecho acordar algo sobre omalizumab. Ah, ya, me he olvidado, ¿ok? Ojo, que esto es para un paciente que no ha tenido que ir a emergencia, ¿ok? Y cuando un paciente llega a emergencia, ¿qué hago? Solo tienes 3 opciones, ¿ok? El paciente se va a morir o tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida, asma severo y asma leve moderado, ¿ok? ¿Cómo estratificas un leve moderado según la guía? ¿Ok? El paciente solo habla frases cortas, máximo 3 palabras, ¿ok? Prefiere estar sentado que estar acostado porque siente que le va a faltar el aire, ¿ok? Y ojo, bastante importante, el paciente que tiene un asma leve moderado te va a decir qué cosa, que le falta el aire pero no está agitado, ¿ok? Su frecuencia respiratoria está entre 20 y 30, ¿ok? Y su frecuencia cardíaca entre 100 a 120. La saturación de oxígeno está más del 90% y si puedes hacerle un pico expiratorio de flujo en ese momento, perdón, un pico expiratorio de flujo forzado, es más de 50. ¿Ok? ¿Y qué te dice el severo? Lo contrario, si uno habla en frases, ¿el otro que está peor va a poder hablar frases? No, solo suelta palabras. No, si no habla nada, eso es todo accidente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ok? Este paciente que está con un asma severo, obviamente ya va a llegar agitado. ¿Qué más? Te va a decir que ni siquiera quiere estar echado, solo quiere estar hacia adelante, sí, en posición antálgica. ¿Ok? Pues posición maometana, le dicen algunos, ¿cierto? ¿Ok? La frecuencia respiratoria va a estar más de 30, la frecuencia cardíaca va a estar más de 120 y la saturación de oxígeno menos del 90%. Ojo, que estoy hablando de un paciente que está en emergencia, no un paciente tranquilo. No un paciente que va a consultorio para que tú le bajes o le subas el step. ¿Ok? Déjame buscar si he apuntado algo sobre los análisis, ¿no? Sobre los anticuerpos. Ah, ya. Acá está.
Mira, ahora para que tú des anticuerpos monoclonales tienes que tener un criterio bastante importante, que es el recuento de eosinófilos, ¿ok? En un aspirado o en un lavado bloquealular, ¿ok? ¿Y qué te dice la guía? ¿Ok? Si es que tiene más de 300, ¿ok? ¿Sí? Y el paciente tiene antecedente de alergias y conoce cuál es su alergia, inicias con omalizumab. ¿Ok? Si el paciente tiene más de 300, omalizumab, o tienes otras opciones, como el reslizumab o el mepolizumab. ¿Ok? Si el paciente tiene de 150 a 300, solo tienes tres opciones: omalizumab o mepolizumab. ¿Ok? Y si el paciente tiene menos de 150, que quiere decir que lo más probable es que el paciente no sea un asma alérgico, ¿ok? Solo le puedes, pero tiene un antecedente de alergia, le das solo omalizumab, no tienes otra opción. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más leucocitos tengas, más opciones tienes, ¿cierto? Y mientras menos leucocitos tienes, menos opciones, o en este caso, si es que tiene alergias, omalizumab. Ahora, este era un paciente con alergia, ¿cierto? Y un paciente sin alergia, ¿qué le das? A la cabeza, mepolizumab. ¿Ok? Salvo que el paciente tenga menos de 150 eosinófilos, que en lugar de dar mepolizumab, das dupilumab. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. Recuento de leucocitos. ¿Cuánto es? Menos de 150, 150, 300 y más de 300, ¿cierto? ¿Ok? Con alergia, ¿quién va a la cabeza? Omalizumab. ¿Ok? Si es que tiene más de 300, tenías tres opciones: Oma, Resli, ¿y cuál más? Y repolizumab. ¿Ok? Si es que tiene de 150 a 300, Omali. ¿Ok? O también le puedes dar Resli, ¿cierto? Y si es que solo tiene, y si tiene menos de 150, ¿qué le das? Solo omalizumab. ¿Ok? Ojo que cuando leas la guía, si es que alguna vez lees, ¿ok? Sí, te puedes marear un poco, sí, pero el único que tiene recomendación 1A, que ustedes sabrán que es la mejor de todas, ¿ok? Es omalizumab. Pero este es un paciente con qué? Con antecedente de alergia conocida, o que él conozca sus alergias, ¿ok? Si el paciente, ¿ok?, no tiene alergias, ¿qué usamos? Mepolizumab. Mepolizumab. ¿Ok? Y en el caso del mepolizumab, ¿ok? Sí, es el único que tiene clasificación 1A. ¿Ok? ¿Y esto para quién es? Para step 5, ¿cierto? ¿Ok? ¿Sí? Y a step 5, ¿quién llegaba? Un paciente que haya tenido una visita de emergencia, ¿ok?, por una complicación mortal del asma, o más de 2 visitas, ¿ok?, por una exacerbación del asma en las últimas, ¿cuánto? 4 semanas. ¿Ok? ¿Y quién más llegan a step 5? Los pacientes que les ha ido mal con step 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero antes de hacer de darle todas las cremas que teníamos que hacer, primero un análisis fenotípico para ver qué asma estamos tratando, con alergia o sin alergia, pues, lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Ok? ¿Y qué más? Descartar otras enfermedades del pulmón. Ok. Hablando un poco de RAMs, ¿ok? ¿Cuál es el RAM más frecuente de usar corticoides? Perdón, de usar beta 2. ¿Agonistas? Taquicardia. ¿Qué más? Temblores, ¿cierto? ¿Y qué más? No, arritmias no. ¿Glaucoma? Puede ser. ¿Qué pasa con el potasio? Hipopotasemia. Y si es que genera hipopotasemia, ahí recién podemos hablar de qué cosa reinaba, de arritmia.
Yes. Guárdate, ¿ah? No es que genera arritmias. Ay. Genera, ¿ok? Hipoglucemia. ¿Y por qué genera arritmias, doctor? Porque tiene un efecto paradójico, pues. ¿Por qué? Porque al corazón, ¿qué le estás haciendo? Le estás quitando el potasio, pero estás haciendo que lata más rápido. ¿Eso no va a poner en disconfort al corazón? ¿No lo va a bloquear, como dicen ustedes? Ya pues. ¿Por qué? Porque el potasio bajo, ¿qué hace? Que el corazón lata más lento, ¿cierto? Mientras que el beta 2, taquicardia. Efecto paradójico, pues. Por eso produce arritmias. Ok. No, hiperrotaria maligna es por succión colina o anestésicos halogenados. Y con calcio. Sí, por los receptores RR. ¿Okay? Si se dan cuenta, Gina no es tan chévere como la ADA que te da por partes, ¿cierto? Solo te bajas y eso, que esa es la versión Pocket, ¿no? ¿Sí? La de bolsillo tiene como 200 páginas. ¿Ok? Hace disquisición si el paciente si es adulto mayor, si es que el paciente es adulto, si el paciente es niño. ¿Ok? Acuérdate que si el paciente es niño, los steps cambian totalmente. Así que por eso yo no voy a tocar eso, porque no creo que les pregunten el niño. ¿Ok? Al menos yo no voy a preguntar sobre niños. ¿Ok? Porque con eso ya van a sufrir en pediatría. ¿Ok? No tanto como fármaco, pero sí es difícil. Porque si ustedes creen que lo de cálculo de dosis que yo les he puesto es difícil, en pediatría es peor todavía. Porque no solo lo haces para un medicamento, lo haces para todos. Y tienes que recordar qué cosa, la dosis, y la dosis varía de la edad del comemoco. ¿Ok? En lactantes, en prelactantes, en lactantes, en preescolares y en escolares. Por eso lo mejor que te puede pasar es que un niño pese más de 50 kilos. Porque si pesa más de 50 kilos, ya le puede dar dosis de adulto. Dime. No se cuenta. Pero el que sí me llevó hasta susto fue de bioquímica. ¿Bioquímica? ¿Con quién, doctor? ¿Qué? No, es que en ese tiempo enseñaba el maestro Guija. Y Guija era un doctor que era increíblemente sabio. O sea, el doctor te decía, se sentaba y decía, ¿ya qué toca hoy día? Así, ¿no? Y le decías cualquier cosa y decía, hoy día vamos a hablar. O sea, yo máximo hago 1 o 2 pizarras. El tío se mandaba en esas pizarras grandes 2 o 3 vueltas y no usaba diáfono. Y más importante, no le gustaba que lo grabara. O sea, si es que lo grababas, tenías que grabarlo con voz y dejabas tu instrumento adelante. Pero si estabas con el celular, te botaba de la clase. Aquellas épocas. Ahora está enseñando en la Universidad de Sao Paulo. No, sí, es un capo. Y me acuerdo que él te decía, si es que empezamos a hablar de lípidos, solo para hablar de lípidos necesitamos 3 meses conmigo. Y me acuerdo que esa vez me fui a Susti y encima en ese tiempo cambiaron el Susti. No reemplazaba tu nota, sino se promediaban. Pero bien. Y en cuanto a los anticolinérgicos, sus síntomas, ¿ok? Van desde sequedad de boca hasta... ¿Qué pasa si se bloquea el M2? M2. Taquicardia. ¿Ok? Porque M2 es corazón, ¿cierto? Y en M2, en el corazón que hacía Brady, cardia, porque era GI, ¿cierto? ¿Ok? Sí, pero ¿sabes qué? Justamente debido a tu comentario vamos a llegar a algo. Acuérdense que estos medicamentos están diseñados para pulmón. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que rara vez llegan a sangre. ¿Ok? Por ende sus efectos son más locales. Por eso es que el RAM más frecuente de los anticolinérgicos que se queda de boca, pues, porque acá están las glándulas salivales, ¿cierto? ¿Ok? Y a eso le añadimos ¿qué cosa? Que cuál es el efecto principal o el RAM más frecuente de los corticoides inhalados. Candidiasis. ¿Y por qué? Porque le estás bajando la histonacetiltransferasa, estás bajando las defensas ¿de qué?
De la boca, pues. Y ustedes saben que la boca es rica en ¿qué? En bacterias, pero también en hongos. ¿Ok? No, porque es chévere. Cuando el paciente viene con MUED, te pones guantes y sale como una membrana así como lo que comes en Starbucks. Igualito. Así se les pega todo el... Pero es más frecuente el MUED en pacientes con VIH. No, claro, Es más, ese raspado le puedes hacer hasta, hasta más abajo y sigue. En cambio, acuérdate que lo más frecuente en un paciente que está recibiendo corticoides inhalados es candidiasis oral, no candidiasis esofágica. La candidiasis esofágica es más frecuente en pacientes con VIH. ¿Ok? Entonces, si es que ustedes me acaban de escuchar y me acaban de entender lo que les he dicho, ¿en quién va a ser más frecuente los RAMS? En pacientes que usan más tiempo y más carga de medicamentos, ¿cierto? Entonces, tenemos a la cabeza ¿quién? Step 3, Step 4 y Step 5. No son tan frecuentes en Step 1 y Step 2. Sin embargo, de estos 3 medicamentos, quien tienen más capacidad de difusión son los beta 2. Y es por eso que los beta 2 sí generan en cualquier paciente, independientemente del step en el que estés, taquicardia, temblores e hipocalemia. ¿Sí? Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, no sé cómo tratar la leve moderada. La dosis que tienes que darle de beta 2 agonistas son 4 a 10 PAF, ok, cada 20 minutos. Verificar si el paciente necesita oxígeno, ok, y sacarle un ABA para ver si el paciente no está haciendo algún trastorno ácido base adicionalmente a lo que tú estás teniendo. Ok, acuérdate que ya hace mucho tiempo se dejó el uso de hidrocortisona, ok, que antes decían para romper el pulmón. ¿Ok? Y ahora está recomendado solo si el paciente no ha tenido un antecedente previo de haber recibido corticoides inhalados. Por eso, pero ya no se usa, ya no mucho. ¿Sí? En cambio, en la severa sí se usa, sí se puede iniciar y está recomendado como 1B hidrocortisona. Por eso es que tienes que estratificar tu crisis, si es una leve moderada o es una severa. ¿Ok? ¿Estamos? Ojo, que no estoy hablando la que pone en riesgo tu vida. A ese paciente es tributario de ¿qué cosa? De intubación. ¿Ok? Un paciente con tórax silente no deberías pensarlo 2 veces. ¿Ok? Tendrías que pensar en intubarlo. ¿Ok? Manejo adicional. Lo más importante. Todo paciente que ingresa a emergencia por alguna exacerbación o alguna crisis de asma se tiene que ir con 2 cosas según la guía. ¿Ok? Con modificación del tratamiento y con un plan de seguimiento. ¿Ok? Es más, creo que la guía te da un formato de cómo se hace el plan de seguimiento. ¿Ok? Y mucho más importante, por favor, tienen que saber educar a su paciente. Si tú no sabes cómo usar un inhalador, ¿cómo le vas a enseñar a otra persona? ¿Ok? ¿Y cómo se usa un inhalador? ¿Cuándo es mejor, con cámara o sin cámara? ¿Ok? ¿Y qué tienes que hacer antes con la cámara? Acuérdate, la cámara, ¿ok? Tienes que hacer por lo menos 20 disparos sin ponerlo en la boca y tapándolo. ¿Por qué? Porque es un polvo químico, es un polvo pesado. Si es que tú haces una inhalación con la cámara nueva, ¿qué va a pasar? Haces un puff y ¿hacia dónde se va a ir el polvo? Hacia las paredes de la cámara. Entonces haces 20 puff y haces como una capita y ya no se pierde tanto medicamento. ¿Ok? Luego, ¿qué le dices al paciente? Que antes del puff bote todo el aire, se lo pone en la boca y ahí recién empieza a hacer puff. ¿Para qué? Para que hagas una inspiración. ¿Ok? ¿Perdón, qué? Es que antes la recomendación de primera línea era SABA. Es más, antes solo se daba SABA, no se daba corticoides inhalados, porque tenían el paradigma de que los corticoides inhalados hicieron más daño que beneficio.
Y hay muchos médicos que al parecer no saben que existe la GINA, porque que siguen usando solo salbutamol. ¿Ok? Y se justifican que están usando el track 2, porque en el track 2 sí usa SAO. ¿Ok? Pero acuérdense que ya no está recomendado el track 2. Y tampoco estamos en una realidad tan deplorable como para decir, ¿ok?, que ya no tenemos disponibilidad de medicamentos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Igual denle una chequeada al track 2, pero si se dan cuenta los steps son bien parecidos. ¿Ok? Acuérdense cuando se estadifica un step, cuando sube... Ah, ya, me olvidaba. ¿Ok? Y cuando se hace la reevaluación para ver si subes o bajas de step. ¿Ok? En dos situaciones. ¿Ok? Se hace al mes y a los 3 meses. ¿Ok? O también se hace ¿qué cosa? Si es que el paciente ha tenido una exacerbación a pesar del tratamiento que le estás dando o alguna visita al hospital, ¿ok?, que no sea severa o que no sea mortal, subes de step. ¿Ok? Obviamente tiene que ir a consulta contigo y subir de step. Y es por eso que es importantísimo ¿qué cosa? Que el paciente tenga su plan de seguimiento. Es más, recuerdo que la GINA está proponiendo que para el próximo año va a sacar una app, ¿sí? Como que yo soy asmático, estoy recibiendo esto. Por ejemplo, como el paciente no te va a decir yo estoy en step 3, ¿sí?, el médico va a registrar en qué step está el paciente y cuando va a consulta le va a decir, doctor, yo estoy con esto, step 3, y no me funciona. Ah, ya, te pasó el 4. O me está yendo de maravilla con el step 3. Ah, te puedes desescalonar. ¿Ok? Es debatible. O sea, lo ideal es eso, sin embargo, te vas a dar cuenta que hay factores que no puedes cambiar. Por ejemplo, o sea, si el paciente vive en la Javier Prado, ¿ok?, no es que en Lima sea fácil mudarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque implica cambiar tu dirección, implica cambiar tu estilo de vida, ¿ok?, y implica dinero. A un paciente que viene, no sé, del Cerro El Pino, ¿ok?, no le vas a decir que no esté expuesto al polvo. ¿Sí? Lo ideal es bajar, pero como te dije, lamentablemente todo el preludio que te hace GINA es enfocado a otras realidades, porque lo único fácil de ahí es quitar el cigarro. Pero si el pata trabaja en un bar, ok, porque si no está el humo del cigarro, está el polietilenglicol de los vapes. Ok, y si no está ninguno de los dos, está la máquina de hacer humo de los discos, ¿cierto? ¿Así? Sí. Ya, yo sé que ustedes nunca salen. Ustedes nunca salen, pobrecitos. Están estudiando fármacos todo el día. No sé. Ok. Igual, por favor, ok. Está la guía GEMA, ok, que tiene hasta step 6, ok. Y sí tiene variación con respecto al step 1 y al step 2, ok. Pero la ventaja es que está en español, ok. Ustedes que detestan el inglés, ok. Lean un poco sobre los SMART y los AIR, ok, que es básicamente lo que hemos conversado en GINA, ok. ¿Y tú qué? Acuérdate que los SMART son para step 3 y step 4 y los AIR, ¿sí?, son para, o AIR, perdón, ¿sí?, son para step 1 y step 2. Sí, la próxima semana lo lees, si no lo entiendes te lo puedo explicar. Si es 2 horas, no hay nadie. Hoy día no sé qué es. Antes, no, hay temas que son chéveres. Y sí sé más. Todo lo que es Harry me gusta bastante. Eso fue lo que menos respondieron en el examen. Es lo que pensé que estaba bien. Estaba mal. Zika me pusieron, pues no voy a olvidarme eso nunca. Es uno de mis traumas. ¿Lo de la Chile? Cada vez que veo Zika tengo recuerdos de Vietnam con ustedes. A una ICC le pusieron Zika. Ni siquiera te dieron el EKG. Ay, la mierda.
Y te pusieron ecocardiograma y dijeron, doctor, ecocardiograma es lo mismo que EKG. Y no mientan, creo que no me dijeron eso. Y les dije, si no te da ningún EKG. Y me dice, pero ahí está, doctor, ahí dice ecocardiograma. Ok. Denle una chequeada más con respecto al tema de mecanismos de acción, por si no les ha quedado claro la explicación que hemos tenido. Ok, y también por favor revisen el perfil de seguridad en el embarazo, porque ya saben que lo pueden volver a agarrar con eso. Ok, y también revisen y practiquen el tema de si contraindico relativamente o indico. Ok, no vuelvan a cometer el error que cometieron en el parcial. ¿Ok? ¿Sí? Porque acuérdense que en el examen final son 5 casos clínicos, ¿cierto? ¿Cuándo se contraindica relativamente? Después del parcial ya no es nada conmigo, yo solo me pruebas. No. ¿Quién no escucha? Y contraindico. Contraindicados en que embarazo. No, pero en su caso lo que es que la ranitidina es cancerígena y la otra tiene un ramo que puede ser de fibromato y eso. Siempre recomiendo usar ranitidina. Pero, o sea, igual, ¿Qué dije? acuérdate que ya no se usa tanto de primera línea ranitidina, sino que al paciente tendría que irle mal con omeprazol, que rara vez pasa, para iniciar con ranitidina. Cosa que antes sí se hacía dentro de las primeras opciones de tener ranitidina. ¿Ya lo hablé claro o cómo? Ahí está. En ese caso, podías indicar omeprazol y no aconsejar ranitidina por el tema de que puede ser cancerígeno y justificado. Ok. Decía decir algo más, pero ya me olvidé. Ah, ¿verdad? Por favor, cuando pasen a semio, dejen de volverse insoportables. De verdad son insoportables ustedes. La segunda, tercera vez que lo digo, pero es que la otra vez estaba en la cafetería, ¿ok? Y uno de sus compañeros que había llegado el ciclo pasado, ¿ok? El que pasó la justa fármaco, ¿Quién? ¿ok? Estaba diciendo, le preguntaba a los de segundo ciclo, ¿y qué le das para tuberculosis? Así, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que no vas a saber? Eso es básico. De verdad se vuelven insoportables ustedes. Por eso los jalan fármacos, ¿no? Pero somos soportables. Para que tengan su momento humilde, su momento canon. Ok.